Y para mí siempre es un placer ir con el alcalde, la gobernadora, que les tengo un gran aprecio, y realmente creo que hay unos temas muy interesantes que vamos a tocar en esta conversación. Y quería empezar esta conversación ya cuando estamos en la recta final de nuestros gobernantes locales y regionales, y hay que decir, poner un poco en contexto lo que les ha tocado a estos gobernantes, lo que les ha tocado a ustedes, Jaime, Elsa, cuando no habían ni siquiera terminado el plan de desarrollo, llegó la pandemia y lo que eso significó a todos los niveles. Pero ya cuando estábamos saliendo de la pandemia llega la ola invernal y llega la guerra en Ucrania y todos los coletazos en alimentos, en inflación, en crisis energética, en la mitad el estallido social que les tocó, digamos, o nos tocó a los colombianos, pero en especial a ustedes que tenían que poner la cara y resolver los temas en la calle, en el territorio, en las carreteras de Colombia. Es decir, han sido 3 años y medio a hoy intensos para todos los ciudadanos, y si a esto le sumamos pues un contexto de incertidumbre, de un cambio profundo en la manera como nos estamos comunicando, nos estamos entendiendo. Creo que la presentación de Silvana también plantea, digamos, llega la inteligencia artificial este año también a hacer una cantidad de preguntas donde estamos hablando de que una cantidad de empleos se acaban, la gente no sabe esto para dónde va. Paralelamente, pues el tema del cambio climático, que lo estamos viendo en toda su intensidad en Colombia, uno de los 11 países más afectados, pero al mismo tiempo se avecina un fenómeno del Niño, en fin. Todo esto para preguntarles qué significa ser gobernantes o cómo han ustedes enfrentado desde el gobierno, desde lo público, estos 3 años y medio. ¿Cómo se sienten? 2 gobernantes que, hay que decir también, tienen, según las encuestas, los más altos índices de popularidad hoy, o de los más altos según la encuesta, salen muy bien rankeados. Y por eso mi reflexión, ¿qué les deja, aunque les faltan 6 meses, 3 años y medio donde han tenido que vivir de todo con sus equipos y donde han tenido que acudir a todo, a la sociedad, al sector privado, en un momento donde todos nos hacemos muchas preguntas? Elsa. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Un saludo especial a mi alcalde Jaime, a Vicky, a Charles, a toda la Junta de Pro Barranquilla y bueno, todos los organizadores de este importante evento. Así es, creo que nos ha tocado gobernar en momentos de mucha turbulencia. Creo que lo acabas de narrar, pero a la vez nos ha dejado grandes lecciones en la forma como gobernar, y lo primero es que el trabajo en equipo definitivamente hace la diferencia. Cuando arrancamos ya habíamos incluso entregado un primer borrador a la asamblea de lo que iba a ser el plan de desarrollo. Ya teníamos cupos de créditos aprobados porque queríamos un endeudamiento por un monto específico, y resulta que cuando ya presentamos el definitivo en mayo, bajan todas las proyecciones, las necesidades cambian, las prioridades empiezan a ser otras, como la vida. Y bueno, arranca la tensión de la pandemia, además en unas condiciones complejas. Ojalá los gobernantes nos hubieran entregado como un manual cómo se maneja una pandemia, pero bueno, yo creo que todos, el mundo entero, fue aprendiendo sobre la marcha, pero trabajando todos unidos. Creo que eso hizo la diferencia, cómo trabajábamos con los alcaldes, con el gobierno nacional, con el sector privado, porque teníamos que tomar medidas de confinamiento que requería de la disciplina y el compromiso de todos. Pero bueno, afortunadamente eso se fue resolviendo, pero fuimos la primera ciudad y el primer departamento con el pico alto. Y recuerdo que todo el mundo nos decía, al alcalde y a mí, no, esos costeños ahí están pintados, son unos desjuiciados, la fiesta, la rumba, bueno, de todo nos decían a nivel nacional, y resulta que el pico le llegó a todo el mundo. A nosotros nos llegó antes
pero no necesariamente porque seamos alegres, porque nos guste la fiesta y nos sentimos orgullosos de eso, porque al mismo tiempo somos igual de trabajadores con la misma entusiasmo y pasión que atendemos, que atendemos las dificultades, también las alegrías. Pero bueno, finalmente creo que también otra segunda gran lección es que entendimos que no nos podíamos quedar atendiendo la emergencia. Dijimos, si bien este es el equipo de gobierno, porque lo que era marzo, abril, todo el mundo era viendo cómo resolvíamos la emergencia, cómo nos preparábamos en el sector salud, cómo atendíamos las necesidades de la gente que requería de verdad alimentos o atención. Y dijimos, bueno, más bien dividamos. Este equipo, una parte se dedica a atender la emergencia y otra parte se dedica a programar el día después de la pandemia. Y creo que eso marcó la diferencia. Ahí empezamos a trazar cuáles eran las estrategias, los programas, lo que queríamos hacer, y eran personas que no estaban contaminadas con el día a día, y yo creo que esos dos grupos fue definitivo. Luego vino ola invernal, pero estar cerca de la gente ha sido fundamental. Ni hablar los empresarios, que fueron los principales aliados cuando vinieron todas las medidas de confinamiento. Recuerdo una gran reunión que va a quedar como para mí, para siempre, creo que el alcalde también, que fue las juntas directivas del intergremial. El intergremial recoge a todos los gremios y todos los gremios a su vez tenían a todos los miembros de junta directiva. Era un Zoom de más de 300 ejecutivos de alto nivel que nos acompañaban en las decisiones que íbamos tomando, y ellos a su vez, como son líderes, bajaban la información a sus empresas. Y bueno, la gente, los líderes sociales fueron fundamentales para poder llevar y tomar cualquier tipo de decisión. Y la muy buena comunicación, creo que es la tercera gran lección. En la medida que tú tengas con información a la gente, es mucho más fácil tomar decisiones, porque empiezan a tomarse decisiones entre todos. Y cuando hay consenso, por eso es que la gente nos apoya al alcalde y a mí, porque se sienten identificados en ese proceso, en ese plan que estemos ejecutando. Ahora hablamos, Elsa, presidente, de esos temas, de la relación con la gente y un poco del modelo de gestión. Jaime, alcalde, ¿cómo ha sido, digamos, ser alcalde en esta coyuntura y ejercer ese liderazgo en esta complejidad? Creo que definitivamente ha sido un desafío. Más allá de 16 años de preparación, de haber acompañado a Alex, a Elsa, después a Alex otra vez, de haber creído que uno se las sabía todos, y nos acordábamos hace poquito que literalmente las matas estaban puestas sobre las mesas para recibir la asamblea del BID, y 5 días antes tuvimos que cancelar la asamblea, donde esperábamos 7,000 personas, y eso cambió todo. Creo que a mí me quedaron 2 lecciones, además de las que dice Elsa, que comparto plenamente, y creo que son parte del éxito de Barranquilla de los últimos 16 años, no solo del manejo de la pandemia. El otro creo que fue, y el más importante para mí en un momento, recuerdo que cuando llega ese primer pico y los ojos de Colombia se ponen sobre Barranquilla, y habían otros mandatarios mandando a hacer exposiciones de por qué ellos eran los que mejor manejaban la pandemia, mi equipo estaba inquieto y me decía, Jaime, estamos en el 40% en las encuestas, estamos fritos y la gente no nos está copiando. Y yo les decía, no se preocupen, la ciencia nos muestra que estamos haciendo las cosas bien, estamos tomando las decisiones correctas y estamos escuchando a los que son y nos preparamos como es. Esto es de largo aliento y hoy no podemos alegrarlos porque a otro le empiece a ir mal, pero desafortunadamente a todos nos va a ir mal. Y el tema es a quién le va menos mal. Y eso fue lo que empezamos a trabajar. Y recuerdo un día, cuando el gerente del COVID, que era Juan Manuel Alvarado, nuestro secretario de Planeación, llega y me trae un gráfico y una realización muy importante. Me dice, Jaime, estamos viendo esto al revés. Estamos tratando de atender a toda la población, pero no tenemos la capacidad de atenderla toda. Y estamos trabajando para salvar a todo el mundo
por igual, pero el riesgo no está igual en todo el mundo. Y nació un programa que se llama Más 60 y sentamos a todas las EPS en un comité en el cual participaba la gobernación, la alcaldía, las EPS, las IPS, y trabajamos juntos. Y creo que llegó la primera gran conclusión y de la cual Colombia está ávida hoy en día, y es a trabajar en conjunto, entendiendo que la gente tiene limitaciones, las empresas, los sectores, las entidades, todos tenemos limitaciones, pero cuando trabajamos juntos y nos decimos las verdades en las caras, podemos cubrirnos esas falencias y encontrar puntos en donde podamos trabajar juntos. Nuestras EPS en Barranquilla, por ejemplo, pasaron de atender, para darles un ejemplo, en la escala de magnitud, una consulta diaria de pacientes en casa a 1000. Para darles una escala de magnitud, no era 1 ni era 1000, pero era 1000 a 1. Pasaron de atender una llamada diaria a atender 1 millón de llamadas diarias. Ese fue el crecimiento exponencial de las EPS. Hasta 1 millón de recursos diarios adicionales tenían, de necesidades. Estaban colapsados y nadie había planificado para eso. Entonces, en muchos territorios salieron a decir, es que las EPS no era el problema era la pandemia que teníamos al frente. Y aquí Elsa y yo, en vez de salir a echarles vainas, los sentamos en una mesa y dijimos, vamos a decirnos quién puede y quién no puede. Y literalmente una EPS le prestaba a la otra. Nosotros les solucionábamos problemas a las EPS y ellos muchas veces nos solucionaron a nosotros. Entonces, en ese cuarto nació un programa que le salvó vida a los barranquilleros, a los atlanticenses y a los colombianos, Alejandro, porque exportamos ese modelo. Y ese modelo se llamó Más 60, que era simple. ¿Quiénes se mueren en la pandemia principalmente o quiénes tienen secuelas? Los mayores de 60 con preexistencia. ¿Qué hicimos? Una lista. ¿Cuáles son las personas mayores de 60? Y los empezamos a llamar. Llamábamos 4,000 personas todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes COVID? Y nos dimos cuenta que cuando le preguntabas ¿tienes COVID? Decían que no. Pero cuando le preguntaras, oye, ¿tienes gripa? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Te has sentido mal últimamente? Ahí te decían que sí. Entonces empezábamos a planificar la visita. Si la visita no llevaba, te llamábamos otro día y así hasta que lo atendían. ¿Y qué pasó? Empezó a bajar drásticamente la tasa de mortalidad. Luego pasó lo mismo con la vacunación. Nos dimos cuenta que había desinformación y empezamos a trabajarla y por eso rápidamente logramos ser la región, el territorio con mayor vacunación en Colombia y en Latinoamérica, porque también llegamos directamente a la fuente y tratamos de vacunar. Entonces yo creo que lo otro que esto nos enseñó es que en la incertidumbre y en los momentos difíciles hay que saber trabajar en conjunto y no ver las falencias del otro, sino más bien ver sus virtudes y ver cómo podemos sumar y acomodarnos. Y eso, en un momento donde estamos hablando de grandes reformas, nos obliga a ver qué podemos hacer para mejorar lo que tenemos y no más bien tratar de acabar todo para empezar de cero. Porque, como ustedes bien lo saben en sus empresas, las grandes transformaciones son pequeños saltos cualitativos y pocas veces grandes saltos que son muy difíciles de dar. Quiero recoger, digamos, las palabras de los dos que van, digamos, a un concepto de, no sé si llamarlo modelo de gestión, capacidad de gestión, en una región, permítanme decirlo, digamos, una región en movimiento, una región donde yo diría que, si uno podría sintetizarlo, donde las cosas pasan. Yo siento que aquí las cosas pasan y eso no es menor, porque en Colombia en general y en Bogotá hay una sensación de parálisis, de inacción, sobre todo en lo público. Y uno viene a Barranquilla, aquí al Atlántico, y están pasando cosas, con problemas, todo en el país, en el mundo, hay problemas por doquier, pero es importante que las cosas pasen y entendiendo esta articulación, estos puentes, esta sentada con el sector privado, qué papel juega el sector privado, cuál es mi interlocución, a qué niveles, cómo tengo que tener cerca a la gente, tener el pulso de lo que la gente siente, sobre todo pues, después de este estallido social que vivió Colombia, para no hablar del que vivió Chile, que fue aún más sorpresivo en un país mucho más estable históricamente. Entonces, ¿cómo estar uno cerca
de lo que está pasando, de los jóvenes, y por otro lado, pues el papel de la academia. ¿Por qué no hablamos un poco de esas fortalezas, de esa gestión que ustedes, además que han trabajado juntos en las alcaldías, hoy les toca gobernación y alcaldía, pero también de los riesgos? Porque una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Entonces tenemos que trabajar juntos, pero dejar muy claras las fronteras. No sé, Jaime. Una pregunta muy amplia. Lo bueno si breve, dos veces bueno, según Baltasar Gracián. Efectivamente, creo que hay muchos riesgos en un momento de incertidumbre mundial y local, o nacional más bien, en donde hoy tenemos que buscar la manera de trabajar juntos, y creo que ha sido nuestra virtud, escuchar. Y escuchar no solo a los círculos de empresarios que claramente hemos logrado trabajar juntos, sino escuchar a la gente y las necesidades que tienen y los anhelos que tienen. Y esa ha sido, yo creo que, nuestra gran virtud, y nos permite anticiparnos a problemas. Yo recuerdo que muchas de las discusiones que teníamos con muchos de los que están aquí eran a veces alabando y hablando bien de la gestión, por ejemplo, en infraestructura. Decían, pero inviertan en la educación. Y quizás porque eso no genera titulares o no se ve, porque no es palpable, no nos dábamos cuenta que llevamos una década y media invirtiendo en la educación, y hoy, por ejemplo, tenemos a 27 naciones de Latinoamérica y el Caribe, a la UNICEF, el Banco Mundial y a la UNESCO en Barranquilla, en la Universidad del Norte, poniéndolos como modelo de la región en educación. Diciendo, por ejemplo, que según el Early Reading, ya se me olvidó la otra sigla, que es el examen de lectura temprana del Banco Mundial, 2 de cada 10 niños leen bien en Latinoamérica y el Caribe. 2 de cada 10. En Barranquilla, 7 de cada 10 niños lee bien. Y los otros 3 que no leen bien tienen ya un plan de mejora individualizado para intentar mejorarle la capacidad de lectora. Eso lo hemos venido haciendo por mucho tiempo, y yo creo que ha sido la clave del éxito, y es asegurarnos que la gente sienta que tiene oportunidades, que no se va a quedar estancada, que hay movimiento. Elsa y yo, por ejemplo, en el momento más crudo del estallido social, estábamos entregando becas a los jóvenes en el Atlántico y en el distrito de Barranquilla. Nada más en Barranquilla, este año, ustedes, sus impuestos, están pagando 5.500 becas en instituciones privadas, y a través de la institución universitaria de Barranquilla casi 5.000 becas adicionales. Y somos la primera y única ciudad en Colombia, de las ciudades principales, que puede decir que ya aquí no graduamos bachilleres, sino técnicos laborales. Todo joven que se gradúa de un colegio público de Barranquilla se gradúa con un técnico laboral, y a partir de un par de años se graduará completamente bilingüe, porque también sellamos ese acuerdo. Entonces yo creo que lo que hemos logrado es escuchar, y lo que nos pedían antes o hace un par de años ya no los piden hoy, y hay que seguir escuchando y haciendo esa tarea. Y en materia de riesgos inminentes, yo diría, es no saber aprovechar el cuarto hora de la región Caribe. Nosotros tenemos frente a nosotros, para mí, lo que yo he llamado el siglo del Caribe. Hace casi 100 y pico de años, 1860, nosotros nos tratamos de separar de los cachacos, porque no nos paraban bolas, y porque había una guerra de hegemonía entre Cartagena y Bogotá. ¿Quién mandaba entre esos dos estados? Y nosotros estábamos perdiendo la pelea, y las decisiones que se estaban tomando era para favorecer el interior del país y para quitarle fuerza al estado de Cartagena o de Bolívar, y obviamente a Barranquilla y la región Caribe. Esa pelea la perdimos, pero cuando luego en los años 70 el papá de Elsa enarbolaba las banderas de la independencia del Caribe, nos dábamos cuenta que aquí no teníamos la capacidad de generar energía y no teníamos petróleo y gas, y estábamos fritos, que no podíamos separarnos tan fácilmente. Pero hoy yo creo que nos tienen que mirar con mejores ojos,
porque la novia se está poniendo cada día más bonita. Hoy, costa afuera del Caribe colombiano, tenemos el potencial gasífero más grande, no solo de Colombia, sino de la región en general. Se predica que con las reservas ya aprobadas por Ecopetrol, Noble Energy y Shell, hay entre 4 y 7 veces más petróleo que el petróleo que hay hoy encontrado. Es decir, podríamos subir entre 30, 40 o hasta 50 años las reservas de gas de Colombia con los yacimientos costa afuera. Y eso es regalías para la región. Ahorita quiero tocar precisamente ese Estoy tema. emocionando. Me parece maravilloso, nunca perder la emoción. Y ahorita quiero tocar precisamente lo que significa el Caribe y la región en ese contexto, que es importante, y la capacidad de integrarse. Elsa, frente a ese tema de ese modelo exitoso, ¿cuáles serían digamos, las virtudes y un poquito los riesgos que ves? Bueno, yo quiero poner un ejemplo, ahora que estabas hablando del estallido social del 2021, porque hemos tenido 2019, ese no nos tocó a Jaime ni a mí, pero en el 21, que veníamos de superar la pandemia, lo peor que le podía pasar al país era paralizarse con un estallido social, pero al final eran legítimos muchos de los reclamos. Entonces era importante sentarnos a escuchar a los jóvenes. Literal nos poníamos el equipo de seguridad del alcalde y el equipo nuestro a mirar las cámaras para tratar de ir identificando quiénes eran los jóvenes, por qué estaban gritando, qué letrero tenían, empezar a analizar cuáles eran los reclamos y quiénes eran. Uno empieza a identificarlos, no, son las barras del Junior, por ejemplo, que siempre las instrumentalizan porque como son bulleros, son escandalosos, y resulta que hoy los tenemos a todos estudiando en carreras técnicas, en carreras cortas, que son pues cursos para después ser toderos en casa, de blower, de maquillaje, pero al final decidimos bueno, vamos a llamarlos, los llamamos a todos por grupos, y eso era escucha. Finalmente hicimos una lista. ¿Qué es lo que quieren? Oportunidades de emprendimiento, porque muchos eran profesionales y no tenían trabajo. Empleo formal, para aprovechar las ventajas que estaba dando el gobierno a los jóvenes. Oportunidades de educación superior y oportunidades de vivienda. Pero no lograban eso. Y nos sentamos y montamos un programa que se llama Atlántico para los jóvenes, con todos los gremios, con todas las universidades, cómo sumamos esfuerzos. Y los primeros que salieron a decir, yo me sumo, fue el sector privado, porque el sector privado era el más afectado cada vez que hay protestas, cada vez que habían paros y bueno, cada vez que se reventaba el orden público y no podían seguir sus actividades o atentaban contra el transporte público, y eso que en Barranquilla y el Atlántico fue donde menos se sintió, pero porque tratábamos como de quitarle, y con argumentos. Afortunadamente hemos ganado confianza institucional, que creo que es la clave del éxito. O sea, es muy difícil captar a los privados siendo Estado si no hay unas capacidades institucionales que le brinden confianza a los privados. Te pongo el ejemplo rápido de las energías renovables. Hoy tenemos unas condiciones, al igual que de pronto en La Guajira o que otros lugares del departamento del Atlántico, con fuertes vientos, con un sol 12 horas casi continuo, pero ¿dónde están llegando las empresas y dónde se están quedando? Porque vemos en el Green Power que se fue de otros lugares de Colombia, y aquí está montando el parque solar más grande de toda América Latina. Son 820,000 paneles solares, son una producción de casi 500 megabytes, son 1.100 hectáreas, o sea, es un parque gigante. Luego se transporta a Sabana Larga y de Sabana Larga se distribuye energías limpias al interior del país. Entonces uno lo que ve en esto es que cuando generamos esa confianza porque ofrecemos reglas de juego claras, es muy fácil ganártelos como aliados. Pero ¿dónde está el riesgo? Que no se cruce la línea. Ni nosotros somos entidades privadas, ni las entidades privadas son gobiernos.
Y yo creo que ya hoy todos tenemos claramente la línea, pero eso no se logra de un día para otro. En el 2008, cuando Alex llegó a la alcaldía, y bueno, todos veníamos del sector privado, y de hecho él se sienta con los gremios y le dicen, mándenme hojas de vida, porque nadie quería trabajar ni poner en la hoja de vida que trabajaba en la alcaldía de Barranquilla. Era una entidad asociada a ineficiencia administrativa, corrupción. Entonces no queríamos trabajar. De hecho, fue difícil convencer a las personas que vinieran a trabajar. Al alcalde le tocó llamar a yo no sé cuántas personas nos dijeron que no. Pero después, cuando ya se conforma el equipo, recuerdo cuando los constructores le daban órdenes a la secretaria de planeación, porque ya de alguna manera sentían que como veníamos del sector privado, pero eso rápidamente se fue acomodando, y yo creo que es el gran activo que tenemos, que sabemos el rol de cada uno, nos apoyamos, nos respetamos y las reglas siempre son claras. Voy aterrizando, pero aquí hay tanto tema interesante y quiero recoger unas palabras del alcalde que además se mencionaron en el panel anterior sobre el concepto de región, ¿no? Hablas tú de la región Caribe, de la historia, pero sobre todo del futuro del Caribe en el siglo XXI y sobre todo, pues por supuesto, del papel que juega Barranquilla y el Atlántico en el liderazgo de esa región Caribe. Mencionas los yacimientos gasíferos. Yo quiero poner sobre la mesa pues, el epicentro de energías renovables que se está dando en La Guajira y en el norte del Cesar, con todo tipo de dificultades, lamentablemente las noticias que hemos oído últimamente son muy lamentables. Y sobre todo lo que significa el eje más importante no solo de Colombia, sino de América Latina, que ya se ha planteado de muchas maneras, de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, donde en menos de 250 kilómetros está absolutamente todo. No falta nada. Y no voy a hacer la lista porque nos quedamos hasta las 8 de la noche de lo que hay ahí. No sé cuántos kilómetros a la redonda, pero hay absolutamente todo. Estamos cumpliendo 160 años de la Constitución de Río Negro, de esta Colombia federal, liberal. Los alcaldes han visto y los gobernadores están abanderando cada día más el tema de la regionalización de una Colombia más federalizada, de darle más autonomía a las regiones. Están empezando a moverse en el mundo de la política de estos temas, de lo que significa el papel de la región, y pues en el Caribe cada día ya tenemos más cosas a nivel, digamos, sobre todo de recursos. ¿Por qué ha sido tan difícil y que hace falta, digamos, integrar ese eje regional que jalonaría muchísimo el Caribe? Y que llevamos 10 años hablando. Yo me acuerdo en la primera reunión, una reunión que convió a la Andy con Bruce en su momento en Cartagena, que también se mencionó en la tarde, y en esa conversación cuando dijeron tenemos 27 tareas, yo dije esto no va para ningún lado. Claro, 27 tareas, 27 mesas, porque cada uno de los temas era una mesa. 10 años después, 8 años después, quiero preguntarles en concreto, pues, ¿qué ha pasado? Es un tema de vanidad, de interés político, el tema del tren, digamos, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el primer paso para empezar? Sobre todo, pues, ustedes que a veces la gente lo mira con recelo del centralismo de Barranquilla hacia el resto de la región Caribe, pero ¿qué ha faltado, alcalde? Yo voy a ser muy franco. En este momento, por ejemplo, hay un debate en el Congreso Nacional acerca de subsidiar los sistemas de transporte masivo, que están en déficit. Barranquilla ha sido muy diligente y no generó déficit en su sistema de transporte masivo. Es más, hemos evitado seguirlo creciendo para que no siga creciendo el déficit, porque como se planteó, de acuerdo a los lineamientos de planeación y el Ministerio de Transporte, todos nacieron mal y por eso nacieron con déficit. Es decir, en Bogotá se inventaron mal la fórmula y la exportaron a todo el país. Y Bogotá tiene un hueco como de 1,5 billones de pesos al año.
está pasando y buscándose una manera de subsidiar ese déficit mediante el presupuesto general de la Nación, que le ahorraría a Bogotá 800.000 millones de pesos, a Medellín 200 y pico, y a Barranquilla, como somos responsables, 20.000 millones de pesos. Ahora bien, somos el sistema de transporte masivo menos financiado por el gobierno nacional. Y al mismo tiempo, tenemos un déficit en todo el Caribe de 2 billones de pesos para solucionar un problema que se hereda por cuenta de malas decisiones del Estado, que es nuestro problema eléctrico. No tenemos padrinos, desafortunadamente, que hablen de cómo nos van a tapar ese hueco, pero sí se encuentran padrinos rápidamente, porque ¿quién está en los mandos medios de la Dirección de Planeación Nacional y de los ministerios? Están los que viven en Bogotá, los que nacen allá y los que tienen intereses en Bogotá. Y desafortunadamente nosotros llegamos allá y no somos lo suficientemente fuertes para hacer los pedidos necesarios. Hoy hablamos de que para solucionar un problema, según el COMPES, leído en el COMPES, de 1.2 millones de bogotanos, se construye la segunda línea del metro, 22 billones de pesos de apropiación presupuestal. Para hacer el Tren del Caribe, su primera etapa, unir a 3 ciudades, a 3 regiones y a 3 departamentos, y unirnos al tren de carga que nos llevaría hasta el interior del país y suplir las necesidades de más o menos 7 millones de colombianos, se necesitan 10 billones de pesos. Para ahí no encontramos todavía las vigencias. Los estudios los tuvo que financiar la gobernadora del Atlántico, el Magdalena, y de Bolívar, empezando con Eduardo, que también dio esa batalla. Pero nunca el gobierno ha dicho, voy a poner la plata para los estudios, voy a poner la plata de los estudios finales, no aparece. Entonces aquí hay una falta de voluntad. ¿De qué? De quitarle la potestad de decidir a un funcionario del gobierno nacional y pasársela a los gobernadores y a los alcaldes. Inclusive yo voy más allá. Yo digo que, por ejemplo, el Sistema General de Participaciones debería ser lo suficientemente amplio para mandarle la plata a los rectores para que pudieran contratar la calidad, el número de profesores y el mantenimiento de sus colegios necesario. Pero nosotros tenemos que salir a pagar literalmente emergencias que deberían pagarlas cada uno de ellos. Les damos la responsabilidad, pero no les damos la autonomía presupuestal. Entonces, para mí, el debate de la descentralización, más allá de hablar de que queremos más autonomía, queremos que esa torta de los impuestos de los colombianos, que se divide casi 90% para las manos del gobierno nacional y 10% se queda en manos de las autoridades locales, que se voltee un poquito y le den las herramientas a los que de verdad conviven con las personas que tienen los desafíos, el rector, el alcalde, el gobernador. Ahí es donde están las necesidades y ahí debe estar el poder de tomar las decisiones. Creo yo que eso es lo que hace falta. Gracias, alcalde. Gobernadora. Bueno, en los próximos 10 años espero que no nos quedemos en la misma discusión, a ver si avanzamos, ¿no? Yo pongo el ejemplo del departamento. Tenemos 2 grandes apuestas en tema de turismo y el agro, pero si no hay como una autoridad rectora que ayude a organizar los diferentes municipios para que puedan sacar adelante su distrito de riego, simplemente es muy difícil, porque empezarían, de pronto no estarían tan bien articulados en los municipios del sur si no está el departamento de por medio. Lo mismo en la zona costera, que son los aspectos turísticos. Y ese mismo ejemplo lo pongo para la nación. Si queremos de verdad emprender proyectos de impacto regional estratégicos, necesariamente tenemos que tener el concurso de la nación. Y el alcalde, de pronto, porque está en este escenario, no fue muy educado, pero hace una semana dio una frase célebre y todos los medios de comunicación le cobraron, y dijo: los problemas que hoy tiene Barranquilla no los generamos nosotros, dependen de la nación. Pero no es que nos estemos lavando las manos, sino que la ley 01 del 91 dice que la zona portuaria y el canal de acceso es competencia de la nación mantenerlo, y todos los años tenemos el drama de la zona portuaria, porque los recursos que producimos aquí, que mencionaba el alcalde de contraprestaciones portuarias, lo manejan desde la nación. El tema del Transmetro lo estructuró la nación.
El tema del aeropuerto depende de la nación porque también la tasa aeroportuaria la manejan allá directamente. Entonces uno sí quisiera que de Las pronto, cárceles. bueno, aquí nos podríamos, nos Sí, podríamos el tema quedar, de seguridad que obviamente lo vamos a tocar ahorita, que es también un tema que pero ya es para ser inevitable. concreta y un ejemplo, el tren regional, que ha sido el gran sueño de todos. Hay personas que dicen que no, que se requiere mejor inversión en educación y claramente, o sea, ojalá tuviéramos toda la plata invertida en educación, pero que no nos pase lo que nos pasó o casi nos pasa con el puente Pumarejo. En su momento, el presidente Santos dijo que quería hacernos un gran puente, porque los recursos a veces tienen destinaciones específicas y hay como país que avanzar en puentes, que hay que avanzar en inversiones férreas, que hay que avanzar en autopistas. Entonces, porque se necesita para educación, que yo también comparto eso, ojalá tuviéramos más recursos para la educación, lo señaló el alcalde ahora, pero lo cierto es que hay rentas que solamente son para destinarse para el transporte. Entonces, tenemos ya la prefactibilidad, 6.000 millones de pesos, lo pagamos entre los 3 departamentos. Pero resulta que tenemos 40.000 millones de pesos la factibilidad. Ya se tiene un trazado concertado con cada uno de los departamentos, se tienen los temas ambientales, porque bueno, no es un trazado a la huella de los cocos, sino un trazado que responde a las limitaciones ambientales que tenemos. Y tenemos además cuantificado el número de carga de pasajeros, serían alrededor de 56.000 pasajeros, alrededor de 14.000 toneladas al año. Todo eso ya se tiene, pero ahora necesitamos aterrizar mucho más en costos para poder entrar en fase 3 y lo que nos vale es 40.000 millones de pesos. Ahí uno quisiera el gobierno nacional liderando, sobre todo con este gobierno que ha puesto el tema férreo como una prioridad y eso pues no lo logramos, porque una vez se logre con seguridad. Ahora me preguntaba, ¿por qué no se logra? Ojalá que en 10 años no estemos en las mismas. Son tantos los problemas y las dificultades que tenemos en los territorios, cómo le llevamos agua potable a todo el territorio con una continuidad de 24 horas, cómo acercamos la salud a la zona rural, cómo mejoramos la calidad educativa, que entonces uno va quedando atrapado en ese micro problema y dejamos de vernos como región, que es realmente lo que nos daría un impulso y nos dispararía de verdad con un crecimiento y un dinamismo económico importante. No, y hablando, digamos que la complejidad de una realidad no puede ser una maldición, porque ante tantas necesidades es muy difícil priorizar y renunciar a cuando hay recursos limitados. Y cuando oía qué significa un proyecto estratégico, ¿cuál es, si no es el tren que cuesta 10 billones, que es una cifra en Colombia muy grande? ¿Siete? Bueno, ¿cuáles serían? Son 1.550 millones de dólares y Okay. está bajando el dólar. Pero está bajando vertiginosamente. El alcalde lo proyectó a 6.000 casi. Sí, está bajando. Pero ¿cuáles serían? Bueno, digamos, solo lo dejo ahí. ¿Cuáles serían unos, pues quizás no tan costosos que realmente, digamos, den un cambio, transformadores, digamos, esos 2, 3 proyectos que realmente podrían ser transformadores para la región? Quiero preguntarle al alcalde, ya en temas de la ciudad, sobre estar apostándole a una ciudad biodiversa, la biodiversidad, con una ciénaga maravillosa, con una apuesta por el bilingüismo, digamos, por una apuesta, digamos, a esta transición energética que está haciendo, que son proyectos que pues trascienden una administración, por supuesto. Digamos, cómo esos proyectos van a trascender ese legado, digamos, que es una apuesta estratégica para la ciudad, piensa trascender después de lo que ustedes han hecho? ¿Cuáles son esas garantías que quedan? Yo creo que lo primero y lo más importante es que el barranquillero se acostumbró a decir que era de bordillo.
de Bordillo es porque tenemos la cultura, porque nos gusta la música y nos sentábamos a tomar una cerveza en el Bordillo, porque pensábamos que la naturaleza no era lo nuestro. Y de pronto nos devolvemos y nos damos cuenta, aquí está el río Magdalena, y aquí está. Y nos abre la oportunidad de ver el río y de ver nuestra naturaleza, el mar Caribe, y ver el Parque Isla Salamanca. Y empezamos a hablar de, oye, pero no solo tenemos río, tenemos caños que estamos tratando de mejorar, tenemos agua, tenemos una playa que se nos había olvidado que existía, que se llama Puerto Mocho. Y luego tenemos una ciénaga de más de 1000 hectáreas que llevamos 100 años olvidando. ¿Y cómo podemos utilizar esa ciénaga para conservarla como un cuerpo natural, un cuerpo protegido, pero al mismo tiempo utilizarla para el ecoturismo y para el disfrute y mejor calidad de vida del barranquillero, para atraer más gente? Y ahí nació la idea ambiciosa de generar un ecoparque que este año vamos a inaugurar, que además va a tener la por primera vez un tren bien dotado entre Las Flores y la playa de Puerto Mocho, casi 2 kilómetros, y que luego te llevará a ese increíble escenario de Bocas de Ceniza, en donde podrás sentarte a degustar de un delicioso pescado al precio que es, como dice Elsa, no a $1.000.000, porque además, como lo está haciendo Elsa en Puerto Colombia y en otras playas, estamos haciendo un modelo de gestión eficiente, sostenible, y en donde también hemos empezado a usar soluciones basadas en la naturaleza para recuperar el cuerpo de agua. Entonces, yo creo que lo más importante ha sido recuperar el sentido de que estamos rodeados de la naturaleza y empezar a tener una conversación muy importante para los colombianos hoy. Y es, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente, porque será uno de los motores del desarrollo en los próximos 100 años de Colombia. Estamos volviendo al mundo en donde las soluciones naturales y orgánicas son más importantes que las sintéticas. Y eso quiere decir que la naturaleza será la fuente de la medicina y el desarrollo de la ingeniería del próximo siglo. Y ahí es donde un país mega diverso, el más biodiverso por metro cuadrado del mundo, tiene un papel que jugar. ¿Y cuál es nuestro tesoro? La biodiversidad. ¿Cuál no es nuestro tesoro? ¿O cuál no es nuestro pecado? Las emisiones de CO2. Porque nosotros no emitimos un carajo. Emitimos 1.6 toneladas de CO2 por habitante. Eso quiere decir que por cada gringo hay 10 colombianos. Es decir, las emisiones de 10 colombianos equivalen a un gringo. De 9 chinos equivalen, o de 7 chinos, a un colombiano. Nosotros no tenemos que dar esa pelea. Nuestra pelea es que ese gas que está en el Caribe tiene que generar regalías, y con esas regalías tenemos que cuidar nuestros bosques, y eso tiene que generar mayor calidad de vida para que la gente diga que es sabroso venir a vivirse a Barranquilla, donde tengo medio ambiente, donde tengo calidad educativa y donde tengo tantas cosas. Y te dejo con una reflexión, porque sé que estoy hablando mucho. Tranquilo. Hace una década, hace 12 años, Barranquilla tenía la misma pobreza multidimensional, monetaria y extrema que Santa Marta, Cartagena, y muy comparable con la región Caribe. Nuestros niveles educativos eran iguales que la región Caribe y nuestra desigualdad era la peor de todas las ciudades principales de Colombia: Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. Hoy, 14 años después, 15 años después de medirnos, tenemos la mitad de la pobreza multidimensional que Cartagena y mucho menos de la mitad que Santa Marta. En pobreza extrema y monetaria no solo tenemos la mitad de la pobreza que Cartagena y Santa Marta, sino tenemos menos pobreza monetaria y extrema que Bogotá. Y somos la ciudad menos desigual de las ciudades principales de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí se puede, que es posible. Ha sido muy duro porque lo hemos hecho casi todos solos, aunque el gobierno le encanta decir que nos ha apoyado mucho, ha sido más jalonado por el sector privado y el sector público local, y las decisiones bien tomadas. Ahora necesitamos más ayuda, acompañamiento y poder replicar esto en todo el Caribe. Solo con una palabra: probabilidad de que haya Fórmula 1 en Barranquilla. O sea, un porcentaje: 80, 60, 93. Siendo totalmente honestos, Y está bajando el dólar. Eso ayuda. Hace un año las probabilidades eran
extremadamente altos. Cuando aquí vino Stefano Domenicali, estuvo aquí afuera conmigo, ya teníamos conciliado prácticamente una buena parte de los detalles contractuales con los promotores y con la Fórmula 1. Era una apuesta del sector privado, la incertidumbre del país enredó la cosa, el apoyo del gobierno quedó en entredicho. Hoy en día creo que están volviendo las condiciones y estamos viendo que hay todavía una posibilidad, o sea que yo diría 50%. Ok, muchas gracias. Y muy doloroso pues, lo del Arena del Río, que creo que era un proyecto, de esos proyectos inspiradores y que pueden transformar. Así que, bueno, son cosas que pasan en nuestro país. Elsa, en el departamento, pues, has hecho una apuesta fuerte por la agroindustria y por el turismo. ¿Cómo ha sido, digamos, esa conexión del campo con la ciudad? Digamos, es un poquito de conectar el territorio al mercado. Digamos, en una apuesta que no es fácil, que es una apuesta de largo plazo también, y que es un tema que obviamente está sobre la mesa. Digamos, hoy en Colombia pues es un tema fundamental de lo que significa la vocación productiva de un territorio, que todo el mundo habla de la despensa, pero en la práctica, ¿cómo lo has visto tú desde el gobierno? Estamos arrancando, pero arrancando con paso firme. Si algo nos pedían o me pedían a mí en campaña, es que el departamento estaba lindo. De hecho, los gobernadores, aquí está el gobernador Verano, nos dejaron una interconexión vial excepcional. Podemos llegar en hora y media máximo de un extremo a otro. Y eso hacía que la gente viniera todos los días a Barranquilla. Y había una alta dependencia de Barranquilla y el área metropolitana para llevar plática a la casa. Y lo único que me pedían es que querían trabajar en sus propios municipios. ¿Y cómo hacerlo? Sí, allá no teníamos industria, no teníamos comercio, pero teníamos un gran potencial agroindustrial. El departamento está rodeado de agua, tenemos un distrito de riego construido hace 58 años, que construirlo hoy costaría una fortuna. Además, los permisos ambientales no creo que nos dejen ejecutarlo. Lo que dejaron en su momento, que fue la construcción de un gran embalse que unió varios cuerpos de agua, así como también tenemos puerto, aeropuerto, no solo en Barranquilla, sino en Cartagena, tenemos tierra disponible y aún hay algo de vocación agrícola, porque aún están las personas mayores que les gusta el campo. O sea, si nos demorábamos un poquito, ya no íbamos a encontrar a nadie que le gustara trabajar la tierra. Y allí fue cuando sellamos una gran alianza público-privada con los grandes del agro que vinieron a garantizarnos la compra segura de las cosechas. Pero también con los bancos. Los bancos están prestándole a los campesinos para que puedan emprender todo lo que es el proyecto productivo. Ahora bien, ¿qué se requería? Se requería era establecer una verdadera alianza que permitiera meternos en proyectos de largo plazo, de 3 años, para que realmente pudieran dar ese salto de ganarse 1 millón de pesos a 5 millones de pesos después de los 3 años de producción. Hoy estamos con palma de aceite, con limón Tahití, estamos con cacao y con plátano, que son los productos que tienen la posibilidad de crecer y crecer y crecer, y no nos tiramos el mercado y no pasa lo del ñametón, que tocó salir a rematar el ñame y venderlo a cualquier precio porque todo el mundo empezó a producir ñame, sino que son productos que uno crece y crece y crece, y con seguridad podemos seguir creciendo porque la demanda internacional es muy alta. Entonces, ¿qué va a ocurrir a futuro? Que tú me estabas preguntando, bueno, ¿y cómo garantizamos que esto de verdad se le dé continuidad? Lo mejor es la gente. Son los campesinos, que ya hoy no se dicen campesinos, sino verdaderos empresarios del campo. Ellos van a necesitar que los distritos de riego sigan funcionando y pasar de 3.100 hectáreas, que es muchísimo, suena poquito en número, pero era impresionante. Cuando uno cogía el Google Earth y tomaba fotos, era puro monte y trupillo. Hoy lo que vemos es verde de la cantidad de árboles y palmas que tenemos, pero también cómo empiezan a prepararse los suelos de lo que viene andando. Entonces,
¿quién mejor que ellos para que garanticen que podamos darle una verdadera continuidad a este esfuerzo que tiene un gran potencial? Porque no solo tenemos esos productos, tenemos el mango, por ejemplo, que es otro producto que no encontramos comprador, pero muy seguramente si hubiéramos tenido más tiempo encontrábamos comprador, pero a donde voy es que tenemos a los grandes del mundo apostándole, una compañía como Bean & Co., que son unos israelitas que entraron a Colombia por el Atlántico al ver lo que estaba pasando en Repelón. Ellos están en Santa Lucía y Swan. Ya hoy tenemos las primeras 250 hectáreas totalmente habilitadas y ya en proceso de instalación del riego intrapredial, y con seguridad en un par de meses ya vamos a tener esas plantaciones. Entonces ahí se apropia el ciudadano, se apropia la gente, como ocurre también en el embellecimiento del espacio público que estuvimos bueno, el viernes pasado el alcalde me invitó a la celebración de los 10 años del primer parque que se recuperó en Barranquilla, y la clave de la recuperación del espacio público es vincular a las personas, a los vecinos, a todos los usuarios del parque, para que luego de 10 años, como ocurrió en el Sur y Salcedo, sea un parque hermoso, bello, como si el tiempo no pasara, porque le dan muy buen uso. Entonces, ahí participan para que se sigan recuperando parques, pero sobre todo para que lo que se haga se conserve muy bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Quería hacerles una última pregunta que tiene que ver con lo que significa gobernar, con lo que significa ser líder, entendiendo un país complejo, un mundo cada día más incierto y una coyuntura que se acerca, y es que ustedes, digamos, como debe ser una democracia, se van, entregan la posta, llegarán otros. ¿Qué consejo, si hubiera un consejo que ustedes le darían a su sucesor después de todo lo que han vivido? Un consejo. ¿Qué le dirían? Digamos, ten cuidado con este tema. ¿Cuál sería ese consejo si hubiera uno? Yo creo que se los daré en privado, pero... Exacto, uno el privado y el público aquí. Pero en público siempre yo creo que él y yo coincidiríamos, hay que escuchar a la gente, hay que estar cerca de la gente para tomar decisiones y tiene que importarle a la gente. Esto no se improvisa, esto no puede ser un trampolín para otro puesto. Entonces, cuando me preguntan cómo manejar y ser un líder en tiempos inciertos, uno tiene que ser y querer ser el alcalde de Barranquilla y no estar pensando en mi próximo puesto. Uno tiene que querer ser el gobernador o la gobernadora del Atlántico y ser el mejor gobernador del Atlántico y saber que uno, hasta que no se acabe el 31 de diciembre a las 12 del día, uno se debe, de la noche, perdón, uno se debe a su gente y que esa gente espera de uno mucho. Y por eso hoy es más importante para un gobernante en tiempos difíciles saber qué calla que lo que dice, porque es más difícil gobernar, solucionarle a la gente la vida y no caer en la provocación de entrar todos los días en este debate y en esta retórica nacional. Entonces, yo creo que si las cosas no mejoran en frente al debate nacional, yo creo que el mejor consejo que yo le podría dar a quien venga, que ojalá sea de una estirpe muy similar a los que han estado antes, y es que simplemente le importa y le duela la ciudad, es que si es el alcalde o la alcaldesa, que sea el alcalde y la alcaldesa hasta el 31 de diciembre del día que se vaya, y no le importa qué va a pasar después, eso tendrá tiempo de averiguarlo. Y segundo, que no hable tanto y haga más. Ya, listo. Eso es lo más difícil para un político. Elsa. Bueno, no, lo mismo, y por eso antes de que hablara el alcalde dije, seguramente vamos a dar el mismo consejo, y es que hay que apegarnos a la gente. Nunca nos podemos apegar a los cargos vienen y van, y los cargos se acaban, pero no solo los cargos en lo público, en lo privado también. Por eso es tan importante apegarse a la gente, y si estuviera en el sector privado,
me apego a mis clientes, me apego a mis proveedores, me apego a mi equipo de trabajo. Y con eso te van a quedar relaciones para toda la vida. Yo recuerdo que mi papá siempre me insistía mucho, ya menos, ya como que siente que ya me gradué, pero no, uno todos los días necesita consejos. Pero siempre me decía, no se te olvide que los cargos públicos vienen y van. Al día siguiente no te vuelve a sonar el celular. Apégate a la gente para que te siga sonando el celular. Y bueno, es un poco lo que he tratado de hacer siempre, pero también me insistía mucho en la autoridad moral. Uno tiene de verdad, o sea, de nada sirve estar diciendo aquí, lo más importante es escuchar a la gente y no hacerlo. Nosotros recorremos todos los días, o sea, no, con excepción de los domingos, al menos que tengamos una actividad, pero de lunes a sábado recorremos todos los municipios. Siempre estamos en un municipio diferente, el alcalde está en un barrio distinto. Y hay veces hay como sensación de temor por parte del equipo, no vayamos allá, ya la gente está súper rebelde. Al contrario, con más razón hay que ir y tratar de descubrir por qué están inconformes, qué no les gusta, cuáles son las ideas, de qué manera las podemos atender de la mejor manera. Y cuando eso ocurre, las decisiones se toman de una mejor manera. Y como dije, uno en esto tiene que o sea, tratar de ser lo que predicas. O sea, de nada sirve estar diciendo que escuchen a la gente, pero le tienes miedo a la gente y no llegas a los municipios y no te recorres de manera improvisada las calles y hablas con el padre del párroco de la iglesia, que es lo más importante en los municipios, y te vas metiendo así en todas partes con los líderes, y eso sin duda nos va abriendo caminos y nos facilita mucho el trabajo. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero pues, agradecer a Jaime, Elsa, por esta conversación. Se nos quedan muchísimos temas, digamos, críticos. Vamos a tocar el tema de seguridad, que es un tema, sin seguridad pues todo se complica, como lo sabemos. El tema de cómo que todos estos esfuerzos y todo este modelo de gestión y estas apuestas en grandes proyectos como el que estaba mencionando del Parque La Ciénaga y el futuro que va a tener y cómo va a transformar la ciudad de cara a un mundo donde la biodiversidad y donde el medio ambiente es fundamental, cómo va a ser sostenible ese esfuerzo. Lo mismo con el gran proyecto de Puerto Colombia, ¿no? De cómo concebimos un epicentro turístico en el Caribe y que sea sostenible y que realmente sea el punto de partida de cosas muchísimo más grandes, porque todo es un proceso. Y todo esto, pues por supuesto, pasa no solo por ustedes como gobernantes, como alcalde, como gobernadora, sino por lo que entendemos de lo que significa un nuevo liderazgo, ¿no? Un nuevo liderazgo que ha venido cambiando, y no solo político y público, sino el liderazgo de todos los que están en este recinto hoy, de cuál es mi papel en un mundo donde cada día pues, vemos las cosas de una manera difusa, por decirlo menos. Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida, donde lo que veíamos del pasado, de las fábricas, de las estructuras rígidas, cambiaron, todo se vuelve mucho más fluido, y cómo navegar esas aguas, ¿no? Es lo líquido, uno cómo tiene que navegar aguas que van cambiando, y uno tiene que empezar a entenderlas, a oírlas, a palparlas, a anticiparlas, y donde la sensibilidad, donde las emociones se vuelven cada día más relevantes. Y creo que fue lo que ustedes en la conversación empezaron a expresar en cuando llegaron y llegó la pandemia, ¿no? ¿Cómo empieza uno a entender eso, a lo que significa la empatía? Y sobre todo a qué significa estar juntos como un concepto un poco más amplio de articulación, que suena un poquito lejano y técnico. Estar juntos, saber estar juntos en lo importante, como seres humanos, como gobernantes, como empresarios, como ciudadanos, para a veces enfrentar situaciones adversas. Yo creo que en esta conversación, perdón, en estas reflexiones generales, pero que se desprenden de lo que tanto Elsa como Jaime han dicho. ¿Cuál es? Y por eso empecé por la primera pregunta. ¿Qué nos deja lo que hemos vivido?
¿Qué nos deja la adversidad? ¿Qué lecciones? Y yo creo que aquí para todos los que estamos acá, lo que falta, ¿cómo vamos a enfrentar ese futuro? Y qué tan preparados estamos, sobre todo, qué tan preparados estamos en la mente, en la cabeza, en lo que somos como país, en lo que somos como ciudadanos, en lo que somos como seres humanos. Así que pues muchísimas gracias a todos, un placer, muchísimas gracias a Vicky, a tu equipo, a Pro Barranquilla y felicitaciones por los 35 años.